Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver las cosas más importantes que están pasando en el ecosistema de las criptomonedas. ¿Qué está pasando con los ETFs? Alguna data fundamental y obviamente de análisis técnico. Así que quédate en el video para enterarte si va a haber alt-season, si no va a haber alt-season, cómo vienen las métricas y qué podemos esperar del ecosistema de las criptomonedas. Paréntesis, ¿qué quilombo se armó cuando dije en el podcast del mítico que me invitó que tengo más HBAR que Bitcoin? Los que me siguen hace tiempo saben que compré en 4 centavos, lo mostré en este canal, así que si vos sos parte de esas personas que se quedaron afuera, suscríbete y dale a la campanita y pronto se vienen más videos también del ecosistema de HBAR que me estuvieron preguntando muchísimo. Ahora sí, vamos a empezar con la data fundamental de Bitcoin, de las criptomonedas. Y este gráfico que vemos en pantalla estuvo recorriendo todo el internet. ¿Por qué? Porque nos dice la comparación del precio de Bitcoin con el M2 global. ¿Qué es el M2 global? Es la cantidad de dinero que hay en la economía mundial básicamente, pero principalmente de Estados Unidos. Y vemos cómo viene con un rezago de lo que pasa con el M2, el precio de Bitcoin lo sigue. Y esto es muy interesante porque vemos cuando el M2, es decir, la cantidad de dinero global que está en circulación, estaba en esta zona de acá, el precio lo acompañaba. Luego el M2 empieza a incrementar y el precio de Bitcoin empieza a incrementar también a la par. Ahora el M2 estuvo cayendo, el precio de Bitcoin cayendo, pero ya empezamos con una suba en el M2 que todavía no se traduce en una suba en el precio de Bitcoin. Vimos la caída del M2 que todavía el precio de Bitcoin no acompañó y después tuvimos la suba. Suele tardar 112 días en ajustar esta diferencia y ya estamos muy cerquita de que empiece a suceder. Según esto, a partir de julio deberíamos tener un repunte en el precio de Bitcoin traído por un incremento en el M2. Recordemos que el precio de Bitcoin nosotros lo medimos en dólares y si la cantidad de dólares en circulación es mayor, el dólar vale menos. Por ende, un Bitcoin valdría más dólares. Entonces, tiene sentido también conceptual en cuanto a la oferta y la demanda que si hay más dólares en circulación, Bitcoin valga más dólares porque Bitcoin es limitado. Se estima que hay 19 millones, varios millones perdidos y que en total va a haber solamente 21 millones de Bitcoins. Entonces, tiene mucho sentido que a medida de que el dólar sea expansivo y Bitcoin restrictivo, valga más cantidad de dólares. De hecho, esa es la tesis principal de Michael Saylor que dice que para 2045 un Bitcoin va a valer 13 millones de dólares. Siguiente, ¿qué está esperando los inversores en Bitcoin? Y este gráfico me gustó mucho porque nos dice si hay muchos o hay pocos momentum buyers. ¿Qué es un momentum buyer? Un comprador de Bitcoin simplemente porque está de moda, porque se escuchó Bitcoin por acá, que superó los 100.000, que superó los 110.000 y voy a comprar solamente por eso, porque puede subir en el corto plazo. Y vemos cómo en octubre de 2024 no había muchos y que ahora ya está empezando a ver estos compradores por el momento, cosa que decíamos que no había convicción del retail, que no había compradores de corto plazo y ahora estuvieron apareciendo mucho. Cuando el precio pasó de los 80.000 a los 100.000, vemos cómo aumentó notablemente la cantidad de compradores por el momento y este gráfico es muy interesante de Glassnode porque nos dice, según el comportamiento de cada uno de los inversores, quién está comprando y quién no está comprando tanto. Y ahora vemos que aquellos momentum buyers están comprando y esto es una señal de que empieza el FOMO. Lo mismo nos dice el Open Interest, que es qué tanto interés hay en las opciones de Bitcoin. Vemos que está en unos máximos bastante interesantes que no llegaban desde hace tiempo. Vemos como el precio de los 110.000 dólares aumentó 25.000 millones de dólares el Open Interest en muy poquito tiempo. Cuando el precio estaba en 80.000, el Open Interest estaba acá abajo y ahora superó el récord de 45.000 millones de dólares en el interés abierto en las opciones de Bitcoin. Esto nos habla también de que va a haber FOMO en el corto plazo en Bitcoin. La caída en la dominancia de Bitcoin, es decir, la alt season, suele darse 400 días posteriores al halving. Vemos como en 2017, una vez que empezaron los 400 días, empezó a caer la dominancia de Bitcoin, llegando al máximo en la zona verde flúor. Lo mismo en la alt season de 2021. Empezó la caída cuando se acercaban los 400 días y en la parte verde flúor se incrementó la caída de la dominancia. Y deberíamos llegar al mínimo de dominancia, que yo creo que va a estar por los 50, no vamos a verlo ya en los 40 y 45, por la parte verde flúor. Y el verde flúor este año se empieza a acrecentar en julio y termina para el último quarter de 2025. Así que posiblemente tengamos la alt season, si es que se da esta vez, porque ya vemos un patrón que antes no se veía, que es que en cuanto empezamos en verde, la dominancia cayó los años anteriores y ahora no. Y esto nos podría ser un indicio diciendo de que, este año no va a haber alt season por este gráfico. Y por último, en la parte más fundamental, y pasamos a los gráficos al análisis técnico, vemos que la alt season todavía está lejos. 22 criptomonedas rindieron más que Bitcoin en los últimos 90 días. Cuando para que se considere un rally de las altcoins o una alt season, si es sostenido en el tiempo, necesitamos que al menos 75 rindan por encima de Bitcoin, cosa que pasó, pero muy poquito tiempo, hace el inicio de 2025. Y algo muy interesante que se dio en el día de hoy, 30 de mayo, es que salieron 340
46 millones de dólares en Bitcoin. Si bien tuvimos una semana súper alcista en la cantidad de fondos que estuvieron comprando, tuvimos una salida en el 29 de mayo bastante significativa, cosa que hace bastante no se veía. De todas formas, ya tienen más de 45 mil millones de dólares en Bitcoin y vimos que compraron, por ejemplo, mucha cantidad, más de 900 millones, cuando el precio estaba en 111 mil. Así que claramente los fondos creen que este no va a ser el máximo histórico. ¿Y por qué digo que es importante tener en cuenta esta caída, esta salida de los fondos? Porque si vamos al de Ethereum, entraron 91 millones ese mismo día que salieron 350 millones en Bitcoin. Y eso es interesantísimo porque a lo mejor los fondos empiezan a verle más upside potencial a Ethereum que a Bitcoin. Pasando a las gráficas, ¿qué es lo que veo en Bitcoin? Veo este canal súper interesante. Perdimos el canal que yo estaba operando a estos impulsos y retrocesos. Lo perdimos. Acá yo tenía una operación abierta que ahora está en rojo. Y vemos cómo posiblemente vayamos a buscar esta zona de acá para caer. Yo veo mucho más probable llegar a la zona de los 100.000 que ir a buscar los 120.000 a día de hoy. Creo que es mucho más probable que vayamos a buscar toda esta parte de acá. De hecho, se puede marcar esta zona para tener en cuenta a la hora de operar en el futuro. Vamos a marcarla con un cuadradito. Acá estamos. Todo lo que es esta zona de acá es una zona muy interesante para iniciar alguna posición. Creo que probablemente vayamos a buscar esta parte de acá para seguir cayendo en Bitcoin, ir a buscar los 100.000 dólares. Por otro lado, en Ethereum veo algo interesante, porque esto es un triángulo de corto plazo, que estamos en la parte baja del triángulo. Superamos, rompimos este triángulo y ya nos podía invitar a soñar en proyectar este ancho y trasladarlo por acá, si no me equivoco, nos daría cerca a los 3.000 dólares el precio de Ethereum. Y también se puede proyectar, en caso de que rompa al alza, todo el mástil de este impulso, que nos da algo así como unos 3.500 dólares para el precio de Bitcoin. Pero no se confirmó aún la ruptura, entonces en caso de que rompa hacia abajo se puede hacer esta misma proyección a la baja. Es decir, básicamente puede subir o puede bajar, como todo, ¿no? Y nos daría 2.200, que la veo también como una zona bastante probable, o si no, al inicio del movimiento, que es allá por los 1.700 dólares. Todavía no lo sabemos porque no ha confirmado las rupturas, pero algo interesante es lo que le mostré los ETFs y también una noticia, que a ver si la encuentro por acá. Pero también esta noticia es súper interesante. ¿Por qué? Porque Glassnode nos dice que los inversores promedio en los ETFs de Ethereum están sustancialmente en números rojos. Están perdiendo alrededor de un 21% y podemos ver que tienen un promedio de compra, el ETF de BlackRock, de 3.300 dólares por Ethereum, mientras que Fidelity es aún más alto, 3.500 dólares por Ethereum. Entonces vemos cómo siguen en pérdidas, están promediando y creen que podría llegar a los 4.000 dólares que una vez supo alcanzar el 8 de diciembre. Así que vamos a esperar qué es lo que pasa con el ETF de Ethereum para dar inicio a la tan deseada alt season. Por otro lado, algo sumamente importante, y si vemos el ratio de Ethereum sobre Bitcoin que les he mostrado en el pasado, a modo de resumen, vemos cómo había llegado hasta un punto crítico que era los 0.12, 0.11. Bueno, históricamente, cada vez que llega a este punto, da inicio a la alt season. De hecho, la otra vez había llegado en 2017 hasta los 0.13 y subió 341% más Ethereum que Bitcoin. En 2021 llegó hasta 0.13, 0.14 y subió 284% más Ethereum que Bitcoin. Y ahora llegó hasta 0.10 prácticamente, y vamos a ver si sube lo que ha subido en el pasado. Por ahora, vemos cómo empezó el rebote. Empezó el rebote de la parte baja, lo cual es importante, y está testeando esta parte que era un canal bajista y ahora está haciendo un techo. Vamos a ver si puede responder al alza para meterse e ir a buscar la parte alta de los 0.23. Significaría que Ethereum está subiendo bastante más que Bitcoin. Y obviamente que si pasa esto, la dominancia de Bitcoin debería caer, que es el gráfico que les mostré antes de las líneas verdes. ¿Y qué es lo que estoy viendo yo en la dominancia de Bitcoin? Me parece muy interesante poder mostrarles esto, porque veníamos con una tendencia alcista en la dominancia que empezó en diciembre de 2024, la pudimos romper a la baja después de muchísimo tiempo, el 9 de mayo, y una vez que la rompimos también la media de 50, que es esta línea que se ve en amarillo, y no pudimos ir a buscar la media de 200, que es algo que me gustaría mucho. De hecho, la rompimos a la baja, la media de 50, y ahora estamos testeándola, casi que rompiéndola al alza. Por eso la vela de mañana y de los próximos días es muy importante. Me gustaría verla a la dominancia por debajo de la media de 50 y empezar a ir a buscar a la media de 200, que es el promedio móvil de los últimos 200 días de cotización de Bitcoin y Ethereum, es decir, de los últimos 200 días, porque abre 24/7. Una vez que rompamos esto, me gustaría empezar a tomar ganancias en mis altcoins, que saben que estoy bastante ponderado en altcoins, he mostrado mi portafolio en el pasado, en el rango de los 50. Acá me gustaría empezar a tomar ganancias, aunque el plan inicial era los 40-45, veo que está bastante más débil la dominancia debido a que los fondos están comprando mucho Bitcoin, y lo veo más difícil que llegue al rango de 40-45 como sí ha sido en 2027 y 2021. Por último, el Total 3, el conjunto de criptomonedas alternativas que ha sabido posicionarse por encima de la media de 200 y que ahora la está perdiendo y
está testeando la media de 50. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Me gustaría también verlo por encima de la media de 200 con personalidad, que es algo que le está costando bastante. Si bien tiene bastante pinta de que si sube varias jornadas seguidas vamos a ver un cruce dorado. El mismo cruce dorado que sí vimos en Bitcoin y que la última vez que lo hizo Bitcoin, lo compartí en mi Twitter, subió 57%. Ese es el cruce dorado que se hizo acá. La última vez que se hizo fue acá y posteriormente subió un 57% el precio de Bitcoin. En caso de que se cumpla este mismo parámetro, llegaríamos al precio de Bitcoin hasta los $160.000 por Bitcoin. Hace mucho no actualizo mis precios objetivos, pero quienes son olds en el canal, si no estás suscrito, suscríbete porque comparto mucha información a diario, así que suscríbete a la campana. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores que llegaron por el último podcast que hice. Entre paréntesis, qué quilombo se armó cuando hablé de Hedera, y se viene mucho contenido de Hedera también, porque muchos Barbarians me empezaron a seguir. Yo compré en 4 centavos y lo mostré en este canal, después llegó a ser un por 10, así que si no estás atento y no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita para no perderte de ninguna información valiosa. El primer precio objetivo son los 130.000, el segundo 150.000 y el más optimista 180.000. Pero dije en el podcast también que yo sigo mucho a los mineros, así que vamos a mostrarle también lo que sigo de los mineros y qué están diciendo los mineros a la hora de tomar ganancias. El gráfico que yo sigo de los mineros es el de Trading Different, que es el Bitcoin Supplier Model. Si vos querés acceder, es una suscripción de pago, vale $10. Te dejo acá el link en la descripción, creo que vale $10. ¿Y qué es lo que nos dice este gráfico? Vamos a repasarlo rápidamente. El costo energético es la línea naranja, el precio de velas es obviamente la cotización de Bitcoin, están los halvings y los ciclos también ahí arriba, y después vemos a qué precio quieren tomar ganancia los mineros. La primera toma de ganancia está en el rango de 130.000 a 140.000. La más optimista está en los 250.000 a 270.000. Siempre, cada año que yo lo seguía esto, parecía una locura que llegue. De hecho, en este momento de acá, que el precio de Bitcoin estaba más barato que el costo energético, yo dije que era una gran oportunidad de compra. Fue la última gran oportunidad de compra que tuvimos y desde ahí el precio prácticamente se duplicó. Siempre pareció una locura que lleguen hasta esos precios, pero en 2021 llegó hasta los 69.000 que decían los mineros y en 2017 llegó hasta los 19.000 que decían los mineros. También es verdad que durante el bear market vamos a tenerlo más cercano al costo energético y ahí va a ser una gran oportunidad de compra. Siempre y cuando esté por debajo del costo energético va a ser una gran oportunidad de compra. Así que esto fue todo el video de hoy, el resumen de las criptomonedas. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios cualquier cosa que voy a estar respondiendo cada uno de ellos y nos vemos en el siguiente video. Vamos a hablar de Hedera, no me olvido de hablar de acciones y del mercado tradicional también, de finanzas personales y de muchísimo más. Así que suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.